Hola, ¿se escucha bien ahí? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a Ainhoa y las compañeras de Contracorriente y Pan y Rosas por organizar otra vez la charla, las cátedras aquí en la Autónoma, que es donde arrancamos, ¿no? Con las cátedras libres Karl Marx hace unos años, y ahora ya se están haciendo también en la Complutense, en Somosaguas, en Ciudad Universitaria, en la Carlos III, bueno, y en otras ciudades también. Así que, pero bueno, a mí me gusta, mi preferida es la UAM. La idea es hablar digamos, preguntarnos por qué podemos hablar de un Marx para el siglo XXI, ¿no? Y entonces, lo primero que podemos decir cuando hablamos de Marx es que no estamos refiriéndonos a un pensador de otra época, sino que se trata de una obra que nos permite pensar de forma muy aguda la actualidad, ¿sí? Incluso vamos a ver que muchos de sus planteos podríamos decir que tienen más vigencia hoy que en el momento propio en que fueron elaborados. Para definir primero en general, ¿no? Una primera aproximación al marxismo, a las ideas de Marx, podemos decir que el marxismo, el materialismo histórico, es una concepción del mundo, pero también es la crítica más sistemática al sistema capitalista. Y al mismo tiempo es una guía para la acción revolucionaria, es decir, para transformar radicalmente el mundo en que vivimos. Y si partimos de esto, entonces podemos entender que en tanto el capitalismo sigue existiendo y soportamos todos los días, digamos, sus miserias, sus monstruosidades y su barbarie, mucho de lo cual Irene hizo referencia en la charla anterior, ¿no? Alrededor de las catástrofes que genera el sistema capitalista. Bueno, si consideramos esto, entonces el marxismo tiene mucha razón para existir y para dar respuestas aquí en el siglo XXI. Lo anacrónico entonces no es el marxismo, como a veces quieren hacernos creer, digamos, desde posiciones conservadoras, de la extrema derecha o incluso pseudo-progresistas, sino que lo anacrónico son todas las teorías que más bien nos quieren hacer creer que es posible reformar, humanizar de a poquito este sistema social capitalista. Yo voy a plantear 10 ideas y una extra, digamos, alrededor de algunas, digamos, cuestiones claves, nodales del pensamiento de Marx, las que por lo menos yo quise priorizar para esta charla. Y entonces me gustaría hacer una especie de contrapunto entre esas ideas planteadas brevemente y por qué nos sirven para pensar la actualidad, ¿no? Vamos a ver si me sale en 10, después vemos cómo ajustamos. Si no. La primera de ellas es que Marx nos permite, y su obra, ¿no?, nos permite entender el capitalismo como una totalidad, ¿sí? ¿Y qué queremos decir? En los últimos años se puede decir, hay varios autores que están planteando, bueno, que en un sentido Marx vuelve, ¿sí? En esta época Marx vuelve. ¿Y por qué? Porque se vuelve a hablar de capitalismo como un sistema, como una totalidad social. Y esto va en contra de los sentidos comunes que en general se manejaron en la academia, en las universidades, en la intelectualidad, en los últimos años, décadas, podría decir, ¿no? Cuando sobre todo tuvo mucho peso las corrientes postestructuralistas o el posmodernismo, que más bien eran corrientes que tenían, podemos decir, pánico de pensar la totalidad, ¿sí? Y que planteaban, en cambio, que la clave era pensar la fragmentación, la parte, la parcialidad, la fluidez, etcétera, y no pensar una visión más de conjunto del sistema social. ¿Por qué? Porque sostenían que pensar la totalidad era sinónimo de totalitarismo. Bueno, se escribían y se siguen escribiendo, ¿no?, miles, millones de libros sobre, podemos decir, microcosas, microcositas, en el estudio de las ciencias sociales. Eso llevó a una fragmentación enorme también del pensamiento, a la pérdida de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque se hablaba de todo,
casi de todo menos del capitalismo, ¿sí? Era como que eso estaba velado, eso no se veía, no se hablaba. Y mucho menos se hablaba, por lo tanto, de la posibilidad de transformar el sistema o de luchas sociales, de revolución, etc. Pero, como decía al inicio, cuando vemos cada vez más que este sistema nos lleva a catástrofes, a crisis, como la crisis económica del 2008, que fue un gran sacudón a esa idea, digamos, de que todo iba bien en el sistema, o a las crisis climáticas, como las que hablaba Irene en la charla anterior, cuando vemos que este sistema genera pandemias globales, guerras, como estamos viendo ahora, incluso prendemos la televisión y encontramos, ¿no?, analistas en programas del mediodía hablando de qué pasaría si cae una bomba nuclear en Kiev y cuántos millones de personas morirían. Digo, estamos en esa nueva realidad donde eso empieza a ocurrir y donde incluso la amenaza nuclear es parte de los nuevos elementos que están en juego en la geopolítica. Cuando vemos que en un polo hay, digamos, supermillonarios que hacen viajes al espacio como una forma de excentricidad, ¿no?, o de un paseo de domingo, y en el otro polo hay millones, o más bien miles de millones de personas que no saben cada día si al día siguiente van a tener para comer, ¿sí? Y esa es la realidad de este sistema. Bueno, cuando vemos todo esto, lo que estamos viendo es el capitalismo, es esa totalidad capitalista, y por eso se vuelve a hablar de capitalismo, y cuando se vuelve a hablar de capitalismo, se vuelve a hablar también de lucha contra el capitalismo y se vuelve a hablar de socialismo. Incluso hay algunos sectores, por ejemplo en la juventud, hay encuestas que han salido en el último año y pico, 2 años, que muestran cómo en la juventud norteamericana, en una sociedad que venía siendo muy pasiva, donde el neoliberalismo campó a sus anchas, digamos, en la subjetividad, hay sectores de lo que se conoce como el socialismo millennial, ¿sí? Que bueno, ya les queda grande el millennial para algunos, pero de sectores de jóvenes, precarios, estudiantes, etcétera, que empiezan a ver con simpatía la idea de una sociedad alternativa al capitalismo, que pueda superar este sistema social. Bueno, como les decía entonces, esta es la primera de los aportes, si se quiere, para tomar de la obra de Marx, esa idea, esa visión de la totalidad del sistema para plantear una visión crítica y para entonces poder, a partir de ahí, plantear la posibilidad de transformación. En segundo lugar, bueno, estando en la universidad, yo me encontré mucho, por lo menos en mis épocas de universidad, con profesores en la carrera de historia y de literatura, etcétera, más todavía, que más posmoderna era en aquel entonces, que decían, no, el marxismo es una teleología histórica. No sé si conocen esta definición, esta palabra. ¿Qué quiere decir? Porque si alguien les dice esto, está tratando de decir que vamos a traducirlo en términos más sencillos. Casi que el marxismo cree que la historia tiene un fin predeterminado que va a llevar sí o sí a la caída del capitalismo y a que llegue el socialismo o el comunismo. Teleología sería que la historia tiene un fin ya preestablecido y que todo va hacia ahí. Bueno, hay teorías historiográficas que son teleológicas, digamos, pero sobre todo, si el marxismo fuera así, sería casi como una religión, ¿no? ¿Por qué? Porque creería que ya está todo preestablecido y entonces más bien tenemos que esperar que suceda ese momento donde la historia llegue por su propio desarrollo a esas consecuencias. Bueno, nada más alejado del marxismo, del pensamiento de Marx. Para Marx, los acontecimientos históricos no se ajustan a ninguna metafísica de la historia, no tienen tampoco una continuidad lineal, no hay ningún esquema ni fines predeterminados. Tampoco es que la historia está predeterminada a avanzar hacia un progreso, como se plantean desde algunas críticas, ni tampoco es que al modo de producción capitalista sí o sí le va a seguir el modo a una forma de comunismo, ¿no? Las alternativas
son eso, alternativas históricas, digamos, posibilidad, ¿sí? Y Marx lo que piensa es la historia, en su concepción de la historia, es la historia como la interacción viva, ¿sí? Y concreta de los seres humanos, de los hombres, de las mujeres, de las personas que intervienen en su praxis social, que transforman la historia y sus condiciones de vida y moldean la posibilidad de los futuros posibles, ¿no? Yo pensaba, pensando en esto, la historia como posibilidad, ¿no? Y me hace acordar un poco a lo que plantea mucho tiempo después ya otro marxista, Walter Benjamin, que habla de sus tesis sobre la filosofía de la historia, de mirar el pasado, esos instantes de peligro, dice, en que la historia podría haber sido de otro modo que la que fue, y en esos instantes de peligro se jugaba posibilidades de futuros alternativos, ¿sí? Claro que si la historia la cuentan los vencedores, entonces nos van a contar una historia lineal como que sí o sí tenía que ser como fue y que si llegamos hasta donde estamos hoy es porque ese era el mejor camino. Pero la realidad no es esa, la realidad es que todo el tiempo en la historia hay posibilidades alternativas porque es lucha, porque es combate, porque son enfrentamientos, porque son disyuntivas, ¿se entiende? Entonces, esta historia abierta es la historia de Marx. Ahora bien, no es una historia abierta a la indeterminación absoluta, como también se podría plantear desde el posmodernismo, la pura contingencia, el puro azar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Marx plantea, por ejemplo, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es una obra que está buenísima sobre Francia a mediados del siglo XIX y todas las transformaciones sociales que se dan, dice ahí, los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. Es decir, el cuento liberal, digamos, de que hay una indeterminación total, una libertad posible absoluta, y donde si vos no cambiás lo que te tocó es porque no tenés voluntad para hacerlo, es decir, si no tenés un buen trabajo, si no tenés un buen salario, si estás angustiado por la incertidumbre de la vida, es culpa tuya porque no le pones suficiente voluntad, porque en realidad podrías hacer lo que quieras. No, uno no nace en las condiciones que elige y hay condiciones que se establecen, por ejemplo, que hay millones de personas que nacen y están condenadas desde el principio a tener que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, a no elegir en qué condiciones lo hacen, etcétera, porque eso lo impone la sociedad y se heredan esas determinadas condiciones. Ahora bien, si nosotros lo miramos desde este ángulo y entonces como seres humanos estamos condicionados por el resto de la sociedad y por las generaciones anteriores y las condiciones que nos legaron, alguien podría decir, bueno, pero entonces ¿qué posibilidad de cambio hay? Porque ya es todo pura, si no es pura contingencia, es pura necesidad, digamos. Pero no, Marx no dice eso, porque, por ejemplo, en las tesis sobre Feuerbach, él va a plantear que las condiciones materiales que son heredadas son también posibles de ser transformadas y que eso justamente es el lado activo de la historia, ¿sí? El sujeto y el lado activo de la historia. Entonces, ambas cosas son ciertas y son contradictorias, pero son parte de la contradicción de la propia historia, ¿sí? Donde hay condicionamientos y hay necesidad, pero también hay la posibilidad de acción, de lucha y de transformar nuestras propias condiciones sociales, ¿sí? Esa es la clave de la posibilidad de transformación y de cambio histórico. ¿Esto de qué nos habla para la actualidad? Nos habla de que contra toda lógica de resignación, de que lo único que se puede esperar es la catástrofe, digamos, o administrar lo que ya está dado, lo que es así. Las relaciones sociales no están grabadas, digamos, sobre piedra y son producto de la historia humana, no son parte de la naturaleza, no son leyes naturales y por lo tanto se pueden transformar radicalmente, ¿sí? Esto, digamos, en un plano más de la concepción
materialista de la historia de Marx. Ahora bien, Marx no se queda ahí, ¿no? Y paso al tercer punto, porque no dice en general, como por ejemplo habían planteado Feuerbach, que hablaba de las posibilidades del hombre, de transformar. No, él dice, no hablemos del hombre o de la mujer en general, hablemos de hombres concretos que a través de la historia están agrupados, por ejemplo, en clases sociales. Y entonces la lucha de clases va a ser determinante en Marx como esa idea, ¿no?, del motor de la historia. Y esto no quiere decir que no haya otras fuerzas sociales que actúen en la historia, obviamente las iniciativas individuales, fenómenos culturales, políticos, religiosos, de todo tipo. Al decir que la lucha de clases es el motor de la historia, no estamos diciendo que solo es importante fijarse si hay una huelga económica por salario en un lugar. Esa es una reducción, digamos, economicista, simplificadora de esta idea. La lucha de clases se expresa como huelgas, pero también se expresa, por ejemplo, como lucha de ideas, como combate en el terreno ideológico, en el terreno político, sobre todo, en el terreno cultural, etc. Ahora, lo que sí quiere decir es que el antagonismo de clase es parte, digamos, que estructura la sociedad capitalista, porque esta está configurada alrededor de esa división entre un puñado de personas que son dueños de los medios de producción y millones de personas, productores, que han sido, en el proceso de formación del capitalismo, desposeídas de los medios de producción, ¿sí? Desde el punto de vista histórico del nacimiento del capitalismo, esto tiene que ver con la expropiación, por ejemplo, del campesinado, que va a las ciudades ya sin propiedad y entonces tiene que vender su fuerza de trabajo, además de otros mecanismos de desposesión que formaron parte de esa acumulación originaria que da lugar al capitalismo, que tiene que ver con la conquista de América, con la aniquilación de los pueblos originarios, con la esclavitud, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que están todos... Ah, no, pensé, a veces se cae una bandera y todos se ríen y yo no me doy cuenta. Ah, vale. Solía pasar, me daba cuenta por las caras que algo había. Bueno, entonces, la lucha de clases es esto que estructura, digamos, esa dinámica más profunda que va moviendo la sociedad y que posibilita el cambio y la transformación histórica, ¿no? Y esto también lo podemos traer con enorme vigencia a la actualidad, ¿no? De hecho, si quieren, ni siquiera hablo de la actualidad en general, vamos a hablar del día de hoy, del minuto exacto de hoy y cómo la lucha de clases actúa. Por ejemplo, antes de venir, ahí estaba en la cafetería mirando algunas noticias y en este momento se están dando unas huelgas impresionantes en las principales refinerías de petróleo y combustible en Francia, de la empresa Total y de la empresa Exxon, que son las principales refinerías, que están dejando prácticamente con desabastecimiento de combustible a Francia, que llevó a que Macron, el presidente de Francia, haya salido con una línea de amenazar con que puede militarizar las plantas. O sea, realmente esas acciones están conmoviendo a nivel social y político al conjunto de la sociedad francesa, ¿sí? Y no solo eso, sino que como nos tiene acostumbrada la clase trabajadora del pueblo francés en los últimos años, cuando empiezan las huelgas en un sector rápidamente son contagiosas. Y entonces anoche nos mandaba un compañero, un amigo, Anas Kassib, que es dirigente de los ferroviarios en París, unas imágenes de una asamblea de los trabajadores ferroviarios del servicio de trenes de París y del Gran París, que acaban de votar ir a la huelga desde el día lunes, y lo mismo otros sectores de trabajadores que se están sumando y que posiblemente el día 18 se vaya a una jornada de huelga general durante 24 horas en Francia. Entonces, estamos hablando de eso, es la emergencia de la lucha de clases en el medio de un proceso más general de crisis capitalista, de inflación, que es como lo vivimos acá, de las consecuencias de la guerra de Ucrania, de la crisis energética, una serie de elementos que están jugando y donde la clase trabajadora y sectores populares
pueden emerger y, digamos, poner su acción, y eso determina el curso político, ¿sí?, del resto de la sociedad. Entonces, ese es un ejemplo que es impresionante, el de Francia, pero no es un hecho aislado, ni mucho menos. En los últimos años hemos visto 2 o 3 ciclos de lucha de clases en diferentes países y a nivel internacional, y que además tienen también esta característica porque la lucha de clases suele darse como oleadas, porque son determinadas condiciones que favorecen la emergencia de las huelgas, de las luchas, etcétera, que son aprovechadas en determinadas situaciones y que también tienen este cierto efecto contagioso. Entonces, una primer gran oleada de lucha de clases la vimos después de la crisis del 2008, sobre todo en el año 2011, entre el 2011 y el 2014 más o menos, que tuvo expresiones desde el movimiento del 15M y los indignados en España, pero que tuvo continuidad en las mareas de los funcionarios públicos, en la huelga minera del 2012, en las marchas de la dignidad, etcétera. O sea, todo un proceso de movilización. Los que sois mucho más jóvenes tal vez ni os acordáis de esto. Los que tenemos unos años más, sí. Realmente en ese momento era otra la situación social. En Madrid había manifestaciones, no sé si acá hay alguno un poquito más grande que se acuerde, sí, por ahí alguien me hace que sí, uno al menos. Había manifestaciones, yo creo que, si digo todas las semanas me quedo corta, había día por medio una manifestación. Ya uno decía, no sé a cuál ir, el centro de Madrid era una locura. Bueno, yo llegué justo a vivir a Madrid más o menos en esa época. En el centro de Madrid, a veces terminaba la manifestación y ahí empezaban las corridas, la policía, los grupos de la policía que se metían por las calles, etcétera. Era algo parte casi cotidiano, ¿no? Entonces, ahora España tiene como una cosa particular, después podemos charlar por qué, de que hace tiempo que eso no pasa. Hace 10 años que no hay huelga general en España, ¿no? Gracias a los queridos sindicatos, pero me refiero a los sindicatos mayoritarios, porque los sindicatos de la izquierda sindical han convocado distintas acciones y huelgas. Pero hay un ciclo que yo decía tiene que ver con eso, los indignados, todo lo que se dio acá, pero que se dio en Grecia. Hubo en ese periodo de 2-3 años, hubo 30 huelgas generales en Grecia. En esos años, en la Plaza Taksim en Turquía, en distintos lugares, los Occupy en Wall Street, etc. Ese fue un primer ciclo que más bien fue desviado con la ilusión de que a través de Syriza, de Podemos y de otras formaciones políticas, digamos, podía venir el cambio más desde las instituciones y desde arriba. Después podemos charlar qué pasó con eso, pero digo, para marcar, estoy hablando de los ciclos de la lucha de clases. Después vino otro muy importante en el año 2018, que tal vez los más jóvenes ahí se pueden acordar, los chalecos amarillos en Francia. Fue impresionante. Los periódicos franceses titulaban cosas como insurrección en París, o sea, era un nivel de movilización y de combatividad en las calles y de represión policial que no se veía desde mayo del 68, en Francia por lo menos. Y ese ciclo de lucha de clases también se dio en América Latina, en Colombia, en Ecuador, en distintos países. Bueno, Chile, 2019, la juventud chilena, etcétera. Y después vino la pandemia, que paralizó un poco la situación, obviamente, pero se reactivó en distintos lugares también. El movimiento Black Lives Matter, por ejemplo, fue en el medio de la pandemia, movimiento enorme, radicalizado contra la violencia policial racista en Estados Unidos. Los movimientos de mujeres del año 2017, 18, 19, muy grandes. O sea que la lucha de clases sigue siendo un factor muy importante como motor de la historia y que está presente, o sea, de nuevo, contra todo el discurso posmo que nos decía en los años que yo empecé a estudiar en la universidad que eso ya era cosa del pasado, que no había más lucha de clases, no había más movimiento obrero, nada que ver. Bueno, eso se mostró que no es así. Después, claro, queda la discusión de por qué
qué contradicciones tuvieron esos procesos de lucha de clases y por qué primaron, digamos, más bien formas de estallidos o de revueltas que fueron más bien asimilados por el régimen por la vía institucional o fuertemente reprimidos, ¿no? Depende del caso. Pero bueno, ese es un debate que es muy interesante hacer. Ahora, lucha de clases hay y va a haber. Eso es lo que estoy planteando claramente. Entonces, como cuarta cuestión, cómo Marx, digamos, si se quiere, aporta otra gran idea a esto, que es, bueno, cómo funciona este sistema capitalista. Yo dije que era la crítica más sistemática al sistema capitalista, ¿no? Entonces, Marx analizó en El Capital ese secreto de la producción capitalista, la llamada plusvalía, es decir, el trabajo humano apropiado por los capitalistas, pero no pagado, que es fuente de las ganancias. Esa definición yo la dejo acá, si se quiere, para profundizar, pero es la clave de la definición de cómo funciona en esos talleres ocultos del capital el propio sistema, ¿no? Marx lo que va a decir es, no, la idea de que el sistema funciona a través del mercado, que es la ideología liberal, la idea de que funciona de acuerdo a lo que vendés y lo que comprás, y que si sos vivo o más inteligente, sabrás vender mejor y entonces te irá mejor, y si tenés más iniciativa, te irá mejor en el mercado, y si no, bueno, tu problema. Eso, dice Marx, es una falsedad, es una apariencia. No es que no existe, existe, evidentemente el mercado funciona y hunde a sectores y ya sabemos, lo tenemos que padecer. Pero Marx dice, pero detrás del mercado hay otros engranajes que están haciendo funcionar al sistema y que son la clave para la ganancia. La ganancia no está, dice Marx, en que alguien logre vender por un precio mayor que el que compró, como diría el credo liberal. La ganancia está en que alguien logra imponerle a otro que trabaje para él por determinada cantidad de tiempo de trabajo, pero no le va a retribuir todo el valor que produce durante ese tiempo, sino solo una parte pequeña, y todo lo demás se lo va a apropiar. ¿Y por qué va a poder hacer eso? Porque es el dueño de los medios de producción, porque es el capitalista, y también porque tiene el poder del Estado para imponer si alguno se rebela, ¿no? Entonces, ahí está el secreto de la explotación, que no tiene que ver con que se le pague un salario más o menos justo al trabajador, sino que la explotación funciona incluso cuando se le pagara un salario, entre comillas, más justo, ¿se entiende? Porque se está apropiando de su tiempo de trabajo. Entonces, ahí hay una clave del análisis de Marx, bueno, muchas otras, no nos vamos a meter, pero digamos que aparte de esto, Marx también plantea en ese análisis estructural del capitalismo que este sistema también lleva en su seno, en su propio funcionamiento, su propia destrucción. No porque se vaya a destruir por sí mismo, pero sí porque engendra permanentes contradicciones, ¿sí?, que lo hacen, digamos, vulnerable a la crisis, y la aparición de las crisis capitalistas es, digamos, la principal muestra de esto. Ahora bien, el sistema capitalista no se va a caer por sí mismo, incluso en momentos de enorme crisis logra buscar vías de salida, y en general las salidas que tiene es ver cómo le hace pagar a la clase obrera más todavía los costos de esa crisis. Y entonces Marx dice, bueno, pero además de generar estas contradicciones y de abrir crisis, lo que genera el capital son sus propios sepultureros, ¿no? Y entonces entramos acá al cuarto gran aporte, digamos, de la obra de Marx. Quinto, bueno, el quinto ya vamos, que es la definición del papel revolucionario que puede jugar la potencialidad revolucionaria que tiene la clase trabajadora, ¿sí? Y digo potencialidad revolucionaria, y atiendan a esta palabra. No es que la clase obrera en sí, en todo tiempo y lugar, ontológicamente, porque por una esencia venida de no sé dónde, es revolucionaria. Eso, si fuera así, estaríamos en otro lugar, pero eso es una tontería. La clase trabajadora lo que tiene es una potencialidad revolucionaria si se dan
determinadas circunstancias y determinado trabajo, digamos, de la política y del arte de pelear por eso, ¿no? Y esto es pero definir esto en épocas de Marx y aún ahora, ¿no? Es algo que sacude todos los sentidos comunes de la sociedad liberal, ¿no? Porque es decir, que los que no tienen nada, que los que están desposeídos de todo, pueden ser la constitución de una nueva sociedad plena, de libertad, etcétera, para todos. Y esto es impresionante. El capitalismo, perdón, ya decíamos que esclaviza a los trabajadores alrededor del salario, a la necesidad de vender su fuerza de trabajo, a las condiciones que impone laboralmente, ¿no? En el título de la charla decíamos cómo trabajamos, y bueno, el cómo trabajamos no lo elegimos porque lo impone el capitalismo, con ritmos agobiantes, con largas jornadas de trabajo, con precariedad, ¿sí? Con la utilización del desarrollo tecnológico no al servicio, como podría estar, de aliviar la carga laboral, sino al servicio de que el trabajo se haga más intenso, más con mayor productividad, es decir, de quitarle hasta la última gota de sangre a cada trabajador y trabajadora, y ahora hacerlo por medio de algoritmos inteligentes, maquinaria, controles, videocámaras, etcétera, que está toda la tecnología puesta al servicio de cómo se extrae hasta, ¿no?, la última cuota de plusvalía a esa fuerza de trabajo puesta en movimiento. Entonces Marx dice, bueno, el capital quiere anular a la clase trabajadora, convertirla en solo en fuerza de trabajo, ¿no? Como si fueran burros de carga, como si fueran máquinas parlantes, ¿sí? Una máquina más. Pero la clase trabajadora no es eso, no es una máquina más que se pueda ajustar las tuercas, y desde el comienzo mismo del surgimiento del capitalismo se ha revelado de forma constante a la explotación. Y entonces la explotación viene desde nacimiento con su contracara, que es la resistencia y la rebelión a la explotación, desde el movimiento ludista de los obreros que creían que la culpa la tenía la máquina, entonces iban y destruían las máquinas o prendían fuego a los talleres y a las fábricas, al movimiento cartista que empezó a reclamar derechos políticos, la formación de los primeros sindicatos, en los orígenes del movimiento obrero, pero esto es como el aperitivo, porque después toda su historia, desde mediados del siglo XIX en adelante, son grandes rebeliones, insurrecciones, revoluciones, creación de organismos de autoorganización, muestras enormes de que la clase trabajadora no solo resiste a la explotación, puede ponerle freno, es decir, la idea de la huelga general, lo que estamos viendo en Francia de nuevo como fantasma que recorre las calles de París, tiene que ver con que la clase obrera tiene esa capacidad de poder cerrar el grifo en las refinerías que abastece el petróleo y el combustible a toda la industria francesa, ¿sí? Entonces los trabajadores que están en esas refinerías bloqueando y cerrando el flujo de combustible, no solo paralizan su propia empresa, que ya es un problema para Total, para Exxon, etcétera, por la pérdida de dinero. No, es que ocupan una posición estratégica que les permite paralizar a toda una serie encadenada de industrias. Y el capitalismo cada vez más se convirtió en una serie encadenada, digamos, de industrias que dependen de otras, de vías de suministro, etcétera, que cuando se paralizan en algunos puntos claves, se paraliza todo. No sé si recordáis en la pandemia. En la pandemia pasó un poco esto. Empezaron a cerrar fábricas en China y eso generó toda una disrupción de las cadenas de suministros que no llegaban, por ejemplo, partes y incluso post pandemia pasaba esto, microchips que se producían en el sudeste asiático o en China, entonces no llegaban y entonces no podía funcionar una planta automovilística en Sevilla porque no tenía esas partes que
que no las produce esa planta, sino que llegan desde otro lugar. Entonces, eso es digamos, ese poder de fuego, esa posición estratégica que ocupa la clase trabajadora, es la que le permite tener esa fuerza social. Y yo hablé de las refinerías, pero el otro sector que va a la huelga el lunes son los ferroviarios. Los ferroviarios lo mismo, el transporte. Es un sector que la clave no es lo que produce, es un servicio, digamos, pero paralizando el transporte, paralizas todo también, porque la clase trabajadora va a trabajar en trenes. Entonces, es una forma de imponer a veces la huelga por la vía de la huelga en el propio sector. Entonces, es esa capacidad que tiene la clase trabajadora. Y esa capacidad, esas posiciones estratégicas que ocupan le permiten, yo decía, no solo paralizar, sino también mostrar que es una clase productora que podría reorganizar el conjunto de la producción en función de construir otro tipo de sociedad, ¿sí? Esto se vio en Francia, en una de los lugares que está un poco en huelga, que era una refinería, Grand Puy, también de la empresa Total, y no sé si fue hace un año y pico o 2 ya, tuvieron una huelga muy importante y los trabajadores planteaban, porque es un sector, claro, de las refinerías, combustible, fósil, contaminación, crisis climática, ¿no? Digo, para remitir a la charla de Irene de la otra vez. Y seguramente por ahí lo contaron ya en la charla, cómo los trabajadores de Grand Puy se aliaron a movimientos ecologistas para plantear una reorganización de la producción que no fuera contaminante, etcétera. Entonces eso también es parte de la capacidad que tiene la clase trabajadora. Esto nos lleva a un debate quinto, sexto, vamos, ¿no? A un debate que también quería traer, que es un debate que se dio cuando se forma, Marx y Engels van a fundar la Asociación Internacional de los Trabajadores, conocida como la Primera Internacional, y ahí, en el mismo seno de la Internacional, se dan debates con distintas tendencias políticas, un sector más sindicalista, que eran los sindicalistas ingleses. Después están los anarquistas y los mutualistas, que seguían a un dirigente que era Proudhon en Francia, socialista, mutualista o anarcosocialista. Bueno, Proudhon, ¿qué tenía? Tenía la idea de, bueno, el capitalismo sí, no va más, hay que superarlo, ¿qué hacemos? Y entonces el tipo decía, lo que hay que hacer son cooperativas de trabajo y de consumo. Entonces, por ejemplo, ocupamos un lugar, un local, diríamos ahora, y generamos nuestra cooperativa o hacemos nuestro huerto, por ejemplo, nuestra cooperativa y fabricamos ropa o lo que sea, y a su vez que haya en cada barrio cooperativas de consumo para establecer lazos con esas cooperativas de trabajo, y así nos vamos yendo del capitalismo, digamos, esa es un poco la idea. Simplificando un poco, pero esto que defendían los mutualistas llevaba a la idea a un choque con el núcleo, digamos, de los comunistas que lideraba Marx en la Internacional. ¿Por qué? Porque Marx decía, miren, el trabajo asociado y cooperativo efectivamente está muy bien y es un objetivo que nos tenemos que dar para superar al trabajo asalariado. Pero lo que necesitamos es que el trabajo asociado cooperativo sea para el conjunto de la sociedad, no para un sector pequeñito y que mientras tanto siga funcionando el capitalismo. Y para lograr eso vamos a tener que pasar también al terreno de la política. Los obreros tenemos que hacer política, es el gran planteo del manifiesto comunista también. Se tiene que transformar la clase obrera en una clase dirigente desde el punto de vista político, apropiarse del poder del Estado, tomar el poder político, derrocar el poder político de la burguesía, porque si no, si nosotros hacemos una cooperativa en un local aislado, etcétera, pero sigue funcionando el capitalismo, primero que es como que nos salvamos solo unos pocos, pero además el capitalismo por ahí te deja funcionar un tiempo, pero si empezás a crecer mucho, te manda la policía, te revienta, te desaloja, como pasa con los centros sociales acá en Madrid, ¿no? Que los compañeros ocupan un lugar y a los 2 días ya los están desalojando y otro, y es
es, como decía Rosa Luxemburgo, un trabajo de Sísifo, ¿no? Que es levantar la piedra hasta la montaña, pero vuelve al otro día, hay que levantarla de nuevo, porque no termina nunca eso. Entonces, Marx, que decía, la iniciativa está bien, él compartía la idea, pero no era la salida, y de Proudhon decía Marx cosas como que era bastante tontería las cosas que decía, le escribe varios libros para mostrar que no tenía ningún sentido todo su planteo mutualista y que había que ligar la lucha de la clase trabajadora también a la lucha por el poder político. Y esto nos lleva entonces a otro punto, ya me perdí por los números, 7, que es la discusión sobre el carácter de clase del Estado y la cuestión del Estado, ¿no? Yo estoy repasando muy rápidamente, todo esto se podría hacer una charla de cada una de estas cosas, pero me parece que sirve para darse una idea general de la obra y del pensamiento de Marx y de su relevancia en la actualidad. Bueno, Marx planteaba entonces alrededor del Estado, también contra el pensamiento liberal, todo el tiempo es una contraposición al pensamiento liberal o a la, si hay estudiantes de ciencia política, a la teoría contractualista, a toda visión del Estado como una institución que se levanta de forma neutral por encima de los intereses de la sociedad o que viene a regular el conflicto. Marx dice, no, muchachos, el Estado tiene un carácter de clase, sirve a los intereses de la clase dominante, ¿sí? Es más, hace una definición tajante, dice, el Estado es la junta de negocios de la burguesía, ¿sí? Está ahí no para armonizar el conflicto entre patrones y obreros, está ahí para defender el interés de los patrones, que es en primer lugar defender la propiedad privada, y bueno, para hacerlo va a tratar de muchas veces mostrarse como si fuese un poder neutral, pero en los momentos decisivos va a mostrar claramente de qué lado está, ¿se entiende? Por ejemplo, en Francia, el Estado no es neutral en la lucha entre los obreros de la refinería y las empresas multinacionales. El Estado está imponiendo lo que se llama la requisición obligatoria, que es que impone volver al trabajo de forma obligatoria, incluso con la policía, y si los obreros no quieren, pueden detenerlos, meterlos presos, etcétera. ¿Se entiende? Entonces el Estado no es neutral, ni todas y las instituciones del Estado, como es la justicia, el Parlamento, la administración, etcétera, responden en último, digamos, a ese carácter de clase. Entonces, si Marx planteaba primero la idea esta de que la clase obrera se tenía que apropiar del poder del Estado, después va a ser una definición mucho más precisa y más concreta, sobre todo después de una gran experiencia histórica que es la Comuna de París, de 1871. La Comuna de París, si no conocen, les invito a que conozcan. El año pasado se cumplieron, ¿no? 150 eran. Bueno, era un aniversario, o 200, sí, por el 1. Muy importante la Comuna, se publicaron muchos libros. Nada, es muy interesante. Ahí está la figura de Louise Michel, una comunera heroica de la Comuna, que pueden averiguar si quieren. Y la Comuna, sobre todo, ¿qué fue? Fue el primer intento de formar un gobierno propio de la clase trabajadora, en este caso en la Comuna parisina, donde la clase obrera de los distritos de París se rebeló contra su propia burguesía. No vamos a hacer toda la historia de la Comuna porque haríamos una charla propia, pero que expulsó, digamos, al ejército de Versalles, el ejército burgués, ocupó las fábricas, ocupó las calles, las mujeres jugaron un papel enorme de vanguardia y constituyeron su propio gobierno, eligieron delegados de todos los distritos de París para un consejo de obreros. En ese consejo en su mayoría eran trabajadores y artesanos, sectores medios, y tomaron definiciones como, por ejemplo, separar la iglesia del Estado, entregar los talleres vacíos que la burguesía había dejado a cooperativas obreras para que las pusieran en funcionamiento, destituir, digamos, al ejército y constituir una Guardia Nacional armada del propio pueblo en armas, una serie de medidas increíbles. Y en el propio Consejo el funcionamiento era
radicalmente 1.000 millones de veces más democrático que cualquier parlamento burgués, porque decía el principio de que todo obrero electo a ese consejo tenía que poder ser revocable por sus propios electores en cualquier momento y no tenía que ganar más que el salario de un trabajador medio, ¿sí? A diferencia que diputados, senadores, ni hablar jueces y toda esa casta de políticos profesionales que más bien están completamente alejados del pueblo en general, pero digo incluso de sus propios electores, que nadie los puede controlar, que hacen corruptelas de todo tipo, etcétera, ¿no? Y que se enriquecen ejerciendo lo que se supone es la función pública. Entonces eso fue la comuna. Y el ejemplo de la comuna lo lleva a Marx a decir, bueno, he ahí el estado de la clase trabajadora. O sea, Marx dice, los trabajadores de París me acaban de dar la muestra de cómo se puede constituir ese estado propio de la clase obrera. Pero ese estado de la clase obrera no es un estado para perpetuarse, sino es un estado para poder eliminar, digamos, la dictadura de la burguesía y para poder iniciar una transición hacia una sociedad donde ya no sea necesario ninguna forma de estatal, ninguna forma de opresión, ninguna forma de ejercer, digamos, el poder sobre otro sector de forma violenta, en el sentido de cómo la comuna tenía que defenderse de sus enemigos, de la burguesía que quería retornar. Entonces, esa es un poco la lógica de cómo se plantea la cuestión del Estado y que es, de nuevo, absolutamente contrapuesta a toda la visión de que lo que hay que hacer desde la izquierda es entrar a ocupar pequeñas posiciones de poder en el Estado existente, ¿sí? Eso, o sea, ver ayer en el Día de la Hispanidad el ejército reaccionario español celebrando sus conquistas y sus triunfos y paraditos como dos peleles a Alberto Garzón, Irene Montero y los ministros de Podemos saludando al rey, saludando al ejército, bueno, eso es todo lo absolutamente contrario a cualquier planteo desde el punto de vista del marxismo de cómo pensar, encarar y actuar frente al Estado capitalista, ¿sí? Que no es convertirse en ministro del Estado capitalista para tratar de desde adentro conseguir alguna cosita, sino que es plantearse cómo la clase trabajadora, las mujeres, la juventud, el pueblo pobre, etcétera, puede constituir una fuerza social y nuevas formas de autoorganización, como esas de la comuna, para reemplazar el Estado existente y generar un Estado de nuevo tipo, profundamente democrático, que avance hacia la abolición de toda forma de poder estatal. Bueno, entonces la cuestión del Estado, y voy a terminar con tres cuestiones más rápidas, ¿no? Porque estamos un poco... Primero, la idea, les dejo esto para que... Sé que les va a interesar, entonces se las dejo picando y después pueden buscar. La idea de que el pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre, ¿sí? O de que nadie puede ser libre si todos o todes no somos libres. Bueno, eso está en Marx, ¿sí? Esa frase es de Marx, es de Engels. ¿Qué quiere decir? Que un pueblo, por ejemplo, que es colonialista, no puede pensar nadie de que integre ese pueblo, la clase trabajadora, las mujeres, etcétera, en que va a conseguir la libertad mientras está oprimiendo a otro pueblo. Bueno, esto también se lo tendríamos que recordar a los ministros que fueron ayer a saludar al ejército español, ¿no? Mientras en América Latina pueblos originarios siguen peleando por recuperar sus tierras, etcétera, o contra las intervenciones imperialistas en la actualidad en el norte de África o en la frontera. Pero bueno, la idea de Marx esta idea surge en realidad en un debate sobre Irlanda y sobre Polonia, porque Polonia en ese momento estaba luchando por su autodeterminación, porque estaba oprimida por el imperio ruso y Prusia, etcétera, y entonces
Marx y Engels planteaban que la clase trabajadora y la internacional tenía que pelear y apoyar el movimiento por la independencia de Polonia y también tenía que apoyar la lucha contra la esclavitud, la guerra civil norteamericana, del pueblo negro norteamericano, y también tenía que apoyar la lucha del pueblo irlandés, de la clase obrera y los campesinos contra el colonialismo inglés, ¿sí? Entonces todo eso es la idea esta de que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre, y que nos permite pensar también mucho la relación que hay en el marxismo entre la lucha contra la explotación y la lucha contra todas las opresiones. Es decir, que cualquiera que desde la izquierda pretenda que decir algo como dice los rojipardos de Vaquero, el Frente Obrero y compañía, de que los obreros solo se tienen que ocupar de problemas de obreros que serían la lucha por el salario, pero que las cuestiones del feminismo, del antirracismo, de la lucha contra la homofobia, etcétera, son burguesas, nos dividen, y toda esa serie de cosas reaccionarias que dice esta gente, bueno, eso, si quieren que lo digan, pero que asuman que están con el ideario de la extrema derecha y que no tienen nada que ver con el marxismo, porque el marxismo no tiene nada que ver con esa perspectiva corporativa y reaccionaria, ¿sí? Entonces, y el último punto que quería plantear es la cuestión del internacionalismo. Bueno, yo todo lo que estoy refiriendo casi que lo pueden encontrar en el Manifiesto Comunista, ¿sí? Todas estas ideas. Y bueno, la de la comuna no, porque fue después, pero la cuestión del Estado sí. Y entonces el internacionalismo también, ¿no? La gran frase de obreros de todos los países unidos, que puede parecer una frase hecha, pero que la verdad es que es, digamos, una pelea y un punto de vista profundo y un posicionamiento frente al mundo que es muy importante y muy importante en la actualidad. Por eso quiero traerlo también a la actualidad, en un momento donde tenemos la guerra de Ucrania, que está sacudiendo toda la geopolítica, la economía mundial, con a lo que decíamos antes, incluso de amenazas de utilizar armamento nuclear, es una guerra que está mostrando que, digamos, las únicas consecuencias que tiene son totalmente reaccionarias, y donde no solo está la política reaccionaria de Putin, de invadir Ucrania, de bombardear las ciudades, etcétera, sino también la política reaccionaria de la OTAN y del militarismo de los estados europeos, que se están armando hasta los dientes, aprovechando la situación ucraniana para armarse hasta los dientes y, por ejemplo, destinando miles de millones de euros a los presupuestos militaristas que se van a usar ahora para mandar armas a Ucrania y mañana y pasado mañana para seguir expoliando los recursos naturales del resto del mundo, misiones militares en África y en otros lugares, ¿no? Última idea ya final, que también está en el manifiesto y en la obra de Marx, es la necesidad de la organización política revolucionaria de la clase obrera, es decir, de formar partidos, organizaciones revolucionarias de la propia clase trabajadora, donde las ideas del socialismo se fusionen con esos sectores más avanzados de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, para que sean las herramientas para pelear en esos momentos donde irrumpe la lucha de clases, donde lo normal del día a día, digamos, entra en crisis, irrumpe lo inesperado y la posibilidad, por lo tanto, de cambio y de transformación. En esos momentos las organizaciones formadas previamente en los momentos más tranquilos son muy importantes para que justamente toda esa combatividad que se pone en las calles no sea desviada hacia nuevas ilusiones institucionalistas de que votando a Podemos las cosas van a cambiar, porque bueno, miren a lo que llegamos, ¿no? Entonces, en las futuras nuevas irrupciones de luchas, de huelgas, de movimientos, la clave es si llegamos mejor preparadas y preparados, con esas organizaciones forjadas desde ahora, previamente, y que tengan clara la convicción de que hay que pelear por una sociedad que supere este sistema espantoso, terrible, que reproduce desigualdad, que genera todo tipo de monstruosidades y aberraciones, y que, como decía Lucía en una columna que escribió en estos días, la distopía no es mañana, sino que la distopía está acá porque es el capitalismo.
¿no? Y de lo que se trata es de soñar con algo diferente y de que esa posibilidad existe y es la lucha por el socialismo. Bueno, eso creo que es un poco la síntesis, o por lo menos lo que quería expresar, y termino acá y podemos abrir un poco el diálogo si quieren, nada más.